Hola, hola, ¿cómo les va, público querido? Qué gusto me da volverlos a ver. Estamos en Estampa Morelos, en este espacio en donde aprendemos, esponjeamos historias, pero sobre todo nos sensibilizamos. Conocemos a las personas que tienen que enseñarnos muchas, muchas, muchas cosas a través de su historia. Hoy, para mí es un día bien importante, porque hoy voy a entrevistar a alguien que conozco desde hace muchos años. Él no me conocía a mí, pero yo sí a él. Y entonces escuchaba de él y era, pero es que por aquí y está por allá, y entonces en todos lados, y entonces el choro, pues ¿cuál choro? Pues el matutino, etcétera, etcétera. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del señor Arturo Ortiz. Yo pensé que iba a decir Juan José Arres. Arturo Ortiz, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto conocerte, Sofía. Bueno, yo también ya te conocía. Gusto saludar a la gente de Estampa Morelos. Hablar de Sofía Insunza es hablar de una mujer a la que la melomanía musical la lleva en el corazón. Y cuando uno la disfruta en la radio, híjole, qué agasajo, todos los días. Entonces, obviamente, hoy es la guerra de los cebollazos, entonces, qué placer platicar contigo. Ay, al contrario, Arturo, yo sé que de pronto sacarte de la zona, ¿no? Es como complicado y no sabes cómo te lo agradezco. Pues sí, es complicado. Sí. Y la verdad es que también lo hago con cariño y lo hago con mucho gusto. Yo sabes que sé. Te quiero, sabes que soy fan de tu trabajo y de esta etapa en la que en la radio, donde estamos hoy, la gente a veces no tiene idea de lo que se genera a través de una chamba como la tuya, de ir y destripar a la gente a través de las preguntas. Y pregúntame la expresión. La verdad es que es eso, ir hasta el fondo de su corazón, sí, del estómago, de lo más íntimo de a veces de la gente a través de una charla, pues es eso. O sea, hoy será Sofía la destripadora, ¿no? O sea, porque te metes ahí, tra, y ¡pum! Pero sabes que está bien padre para la gente que nos ve poder conocer al ser humano detrás de ese micrófono, con esta voz así envolvente que tienes, del trabajo de tantos años, ¿no? No conocer, a ver, todos somos un personaje de alguna manera, tratamos de ser lo más honestos al aire, nosotros como locutores también, pero encuerar, ¿no? Al ser humano es bien bonito, es bien padre y sobre todo porque sabes que de repente pensamos que las historias de las personas que están atrás de un micrófono, que están delante de una cámara, son bien fáciles, ¿no? O sea, o viven a gusto, no tienen rollo porque siempre estamos sonriendo, a veces nos enojamos atrás del micrófono, etcétera. Pero a veces no es así. No siempre se puede, aunque siempre he dicho que al momento de cruzar la puerta de la cabina, uno tiene que forzosamente olvidarse de lo que allá afuera está pasando, porque en ese instante te conviertes en el alma de la emisora de radio. Yo así tengo que definirlo. Quienes animamos las emisoras, quienes platicamos en las emisoras, quienes conducimos programas, quienes platicamos con el auditorio, somos eso, el alma de la radio, el alma de la industria. Y entonces, pues hay almas podridas, hay almas felices y hay almas bien alivianadas. Y en la radio pasa lo mismo. Hay gente que se ha equivocado de carrera y en algún momento pues tocaron la puerta y alguien se las abrió y se metieron a la industria y ahí están, con su pudedumbre, con su mala vibra, con su gesto adusto, pero no solamente adusto porque estén enojados por algo, sino porque la vida se los ha llevado ahí. Y lo que la gente a veces, lo digo con mucho respeto, para quien nos hace favor de estarnos viendo ahorita, esto que se llama micrófono, es la conexión entre nosotros y el auditorio. Y entonces, la señal original de la industria de la radio viajaba a través de una AM, una frecuencia, que seguramente la generación de nosotros pues identifica un cuadrante, ¿no? Donde estaba una M y una FM, en donde obviamente en el cuadrito de la AM empezaba en el 900, en el 700 y cachito, en el 500 y cacho, y terminaba hasta el 1700. Y en la banda de frecuencia modulada, pues empezaba en el 88 y cachito y terminaba en el 107. Y entonces ahí le vas cambiando tú, ¿no? A la frecuencia, de acuerdo a la estación de emisora de radio que quieras escuchar. Entonces,
La banda de AM y la banda de FM son dos cosas muy sencillas. La AM es amplitud modulada y la FM es frecuencia modulada. La AM viajaba en el piso. La frecuencia viaja en el piso. Ajá. Pero la frecuencia que emite tu cuerpo, lo que dice tu voz, lo que dice tu sentimiento, lo que dice tu presentación, pues obviamente a través de este micrófono empieza la señal a caminar. Va una consola que está allá del otro lado. Esa consola la manda a una línea de transmisión que está aquí en el transmisor, en la puerta de atrás, que es donde está normalmente todo el sitio, como lo llaman aquí. Ajá. Y luego, pues arriba hay una antena que tiene un enlace estudio planta. La planta se encuentra ubicada en uno de los cerros de la Qué Buena. Estamos ubicados allá en el cerro de la Corona, en el municipio de Jutepec, en lo más alto. Entre este nacimiento del macizo montañoso es de que se llama la Sierra de Montenegro. Ajá, ajá. Y de la 101, que es nuestra estación hermana, la estación que te vio nacer a ti como profesional de la industria, pues está ubicada aquí en la privada de la montaña. En la privada de la montaña. Y obviamente, pues viene el enlace. Y del momento en que esta voz salió de aquí y llegó a la planta transmisora y subió a la antena, y la antena distribuye. Sí. En algunos casos de AM viajaba pegada a la Tierra. Ajá. Por eso la AM se escuchaba a distancias enormes en la época de la prehistoria radiofónica que nosotros... de la prehistoria. Obviamente. Y la FM, pues es una frecuencia modulada que es más grande. Ajá. Y entonces cuando encuentra edificios, montañas, rechaza la frecuencia y ahí se acaba, y se regresa a la frecuencia. Las dos son frecuencia, las dos son energía. Nosotros somos energía. Aunque creo en Dios, nosotros somos energía. Por supuesto, no tiene nada. Ajá. Entonces, obviamente, Laura, que tú estás emitiendo un comentario encabronado, un comentario feliz, un comentario triste, la gente lo está sintiendo del otro lado. Es que eso es lo padre. O sea, cuando al aire, creo que en eso convergemos muchísimo tú y yo. Creo que los dos somos muy honestos al aire. Sí. ¿No? O sea, a ti se te nota. No, se te nota el enojo, se te nota la felicidad, la tristeza, el incómodo. Creo que a mí también. Somos cuentahistorias. Yo soy un contador de historias. Sí, entonces... Nací para contar historias. Medio chismosón, esa es la palabra. Está padrísimo. Los chismosos así somos. Decía mi amigo Javier Jaramillo. Es que uno es chismoso, me decía cuando empezaba en el tema. No, y tampoco me he metido en bronquísimas, obviamente, diría mi mamá, en paz descanse mi madre, decía, ay, hijo, tu hocico no te ayuda. Y efectivamente, pues mi hocico no me ayudaba y sigue sin ayudarme. Pero también he ayudado muchas cosas, ¿eh? También decir las cosas me ha abierto la puerta a muchos temas. Yo creo que siempre y cuando sea de manera honesta, no hay por qué sentirse ni agraviado ni insultado. O sea, y el que se sienta así, pues es problema. Lo hay. Y también en el radio la gente, afortunadamente hoy la gente tiene una enorme fortuna en donde hay 17 frecuencias en el estado de Morelos, privadas, en FM. Es un buen. 17 frecuencias que arrancan en el 88.5 y terminan en el 107.3. Okay. Y ahí pasas por todos los gustos, tamaños, colores y sabores. Gente que anima, gente que no. En fin, la gente tiene para escoger el formato musical que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte las radios piratas que hay, ¿no? Todas. O no todas, pero sí hay varias. Hay varias. Hay varias hoy en la actualidad, que no sé qué haga la SCT, pero eso ya no es mi bronca. Ajá. Por eso decía que el hocico no me ayuda. Pero hay emisoras piratas. Y hay que decirlo. Y hay gente que trabajamos pues, a través de toda una infraestructura como esta para darle al equipo que te acompaña pues seguridad social, de comer, etcétera, etcétera, es un chorro de familias que dependen de... En esta empresa somos casi 40. Imagínate. Pero bueno, es parte de... Tampoco no me voy a empezar a llorar y a poner así, a armar el pancho aquí, pero bueno. No, pero lo es decía que hace un rato, era eso, mi querida Sofía. O sea, solamente quería saber en el nivel que estamos hablando, de la frecuencia que estamos emitiendo y lo que somos al aire, quienes hacemos posible, obviamente, esta comunicación. Y yo creo que radio, o sea, estamos en tele y nos encanta, por supuesto, pero creo que la radio... A mí no tanto. ¿La tele no te gusta? No. No me gusta la tele. Es que la tele... Ya hice tele, pero no me gusta. La tele tiene su magia aparte, pero sí he de decir, y lo voy a decir hasta el día que me muera también, que para mí el medio de comunicación por excelencia en el que yo me quisiera morir
es en la radio. O sea, creo que el hoy tener la oportunidad de seguir vigente al aire después de tantos años, de estar con esta oportunidad, tanto ahí como aquí, a mí se me hace maravilloso. Oye, vivir de lo que te gusta. No, bueno, Está eso bien es cañón, maravilloso. ¿no? Sí, sí, Se me hace porque cañoncísimo. hace un rato dije que había almas podridas en la industria. Ajá. Pues hay mucha gente que no está contenta en lo que hace. Qué horror. No. Qué horror. Yo llegué a la industria a conocer la radio Ajá. por allá del año 1984, 85. Ok. Tendría 13 años, 12 años aproximadamente. Tenía un vecino que era locutor, Cupertino Rodríguez Zamora, a quien le mando un abrazo, si nos está viendo. Vivo en el municipio de Jutepec, a donde también crecí yo. Ajá. Los primeros 10 años de mi vida. Ajá. No, los segundos 10 años de mi vida, perdón. Ajá. Entonces, este cuate trabajaba en la Radio Fiesta, en la 1420, en la calle de Hidalgo y Galeana estaba ubicada esta frecuencia, la XEWF, 1420 kHz. El día que conocí la cabina, quedé impactado del tamaño de cuates que trabajaban ahí, porque pues era una consola de este tamaño con 2 tornamesas aquí y las cartucheras del lado izquierdo, y aquí la marimba de cartuchos, que era cada uno de ellos un comercial, un jingle, una salida, una entrada de programas. Todo manual. Sí, todo era manual. Y abajo los discos LPs, ¿no? Esos long play de 33 revoluciones y los de 45 en otro orden, ¿no? Ajá. Una bitácora de comerciales y otra bitácora musical. Y entonces aquí un teléfono y tu micrófono enfrente con el que obviamente anunciabas. Fue como una cosa de wow. 13 años tenías. Sí, entre 13 y 11 por ahí más o menos. ¿Te parece si nos vamos a una breve pausa y lo retomamos desde aquí? Donde tú digas, tú mandas. Perfecto. Pulio, querido, nos vamos a una breve pausa. No se vaya, ya fue por su café, su vinito, lo que usted quiera. Estamos para servirle aquí en Estampa Morelos. No se vaya. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíber y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. Ya estamos de regreso, público querido y conocedor, con Arturo Ortiz. Válgame Dios. Oye, a ver, Arturo Ortiz. Sí. Nos quedamos cuando tenías entre 11 y 13 años, pero ¿qué crees? Vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a regresar. Échale. Desde agarré y dije. Ok. ¿Dónde naciste? Nací en Cuernavaca, aquí en el Boulevard Juárez. Ahí está la Clínica 20 del Seguro Social. En aquel tiempo era un hospital regional. Y un 3 de enero del año 1971. No vayan a poner 1971, a las 12:20 del día. Ok. Fue el día que vine al mundo. Oye. 3 de enero de 1971. 3 de enero. O sea, eres Capricornio. Tierra. Pues por eso. Tierra ascendente. Y loquitos de los que trepan montañas y que hacen cosas y no se... Wow. Y no se tienen a veces compasión. A veces no tenemos compasión de nosotros. No. Porque a veces estamos como en automático, nomás sube, queriendo subir, exactamente. ¿no? Y entonces hay que abrazarnos también tantito. Sí, a veces no te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya es demasiado tarde porque ya hubo enfermedades, porque ya hubo temas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Oye, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cuando desde pequeñito entrabas, bajabas, subías, lo que sea, en tu casa? Y reconoces y te acuerdas hoy día de un olor, de eso que a ti te fascinaba, por ejemplo, comer, de eso que hoy en día, si cierras tus ojos y abres tus sentidos, dices, a mi mamá, Sí. ¿qué es? El pan que mi papá preparaba. Mi papá en alguna etapa de su vida se quedó sin chamba. Nosotros venimos de una familia del esfuerzo cañón. O sea, nosotros no éramos pobres, éramos miserables.
Nosotros vivíamos aquí en los patios de la estación, en Cuernavaca, que es una ciudad perdida frente a los Pullman. Hoy, obviamente, pues ya hay casas y sigue habiendo malandros y cosas de esas allá adentro, pero también hay gente muy honrada, gente muy decente, gente que aspiraba a ser diferente en la vida. Uno de ellos era mi papá y una de ellas era mi mamá. Entonces, mi papá en aquella época pues tenía 5 bocas que mantener. Son 5 hermanos. Exactamente. Ok. Mis 3 hermanos mayores y mi hermano el menor. ¿Puros hombres? No, 2 niñas. Ok. O sea, mi hermano Choche, Ajá. que hoy tiene 60 años. Ajá. Mi hermana Precious, Ajá. se llama Elizabeth, pero le decimos Precious. Tiene 58. Mi hermana la Piti, porque es pequeña. Esa debe tener 56. Ok. Yo tengo 54. Y mi hermano, el más chico, tiene 53 y cacho. Ok. Entonces mi papá tenía que trabajar pues el doble, porque además pues, salió fino para el brinco. Entonces al final pues no se hicieron solo los chamacos, era mi jefe con su pasión verdadera por tener hijos y mi mamá igual. Entonces... Felices de ser papás, les encanta. O sea, sí. Pues quizás sí, o también la ignorancia del momento. Ahí también hay que ser francos en ese instante. En la década de los 70s, las familias grandes eran una regularidad, una normatividad. Padrísimo. En los 60s eran 8 o 9 hermanos. Ajá. En los 50s habían de 10 a 11. A 12, sí. Y en los 70s empezó el eslogan aquel que decía la familia pequeña vive mejor, para tratar de hacer conciencia de que no tuvieran tanto pinche chamaco. Porque lo que obviamente venían al mundo eran a sufrir muchos de ellos. Pues sí. Sí, la neta. Por la situación económica del país neta. y el momento. Obviamente, vivir en la estación con un árbol aquí encima que sientes que se te cae, una quemazón de casas, de las viviendas y las chozas que existían en aquel tiempo, porque hoy ya hay láminas de asbesto, quizás ya haya casas de construcción, pero cuando yo nací había lámina de cartón, era la pared, el techo de lámina de cartón y el piso de tierra, sin los requerimientos necesarios para poder vivir. No había luz, no había agua, no había baños, no había absolutamente nada en la casa, en tu casa. Entonces, obviamente, en esa etapa, pues no estaba fácil para mi mamá y para mi papá, pues mantener a 5 chamacos. Mi mamá tuvo que salir a trabajar más adelante tuvo que salir a lavar ropa ajena en la colonia Matitlán, en la zona de Acapancingo. Luego se metió a trabajar con un médico que era dentista, odontólogo, y terminó haciendo el aseo en la casa de él. Mi mamá lavaba y planchaba ropa ajeno también para ayudarle a mi jefe con los 5 chamacos que tenía. Mi papá creo que trae el santo torcido, o al revés, como dice el dicho, porque para acabar de fregar con 5 hijos pasa un autobús, estaba pintando a mi papá, rotulando. Mi papá fue rotulista. El rotulista más fregón que hay en este estado de la Coca-Cola fue mi papá. Todos los rótulos de Coca-Cola lo hacía mi papá. Era un artistazo, mi jefe. Al ratito hablamos de él. Ajá. Se cae, pasa un camión, le pega a la escalera, me cuentan. Ajá. Y mi papá al suelo. En alguna etapa de esas miles de ejercicios que hacía para mantenernos, fue a parar a trabajar a una panadería que se llamaba La Aranda, en la calle Galeana. Todo esto es información compilada por mí, de mi jefe, ¿eh? No, o sea, no me tocó vivirlo, a mí todo eso me lo contaron. Y entonces, dice mi mamá, en paz descanse también, que se quedaban creo con 7 pesos, 8 pesos, y ya no tenían más que ese dinero. Y mi papá con la lesión en la rodilla no podía caminar ni trabajar. Entonces, mi papá decidió hacer pan y donas. ¡Ay, qué rico! Entonces, en las madrugadas vienen 2 etapas importantes en mi vida. Mi papá escuchando la XCW a Héctor Martínez Serrano, con ese poema de radio que hacía el tipo desde muy temprano en el 900 de su radio, y el aroma a pan que preparaba mi papá en una estufa chiquita que tenía ahí, y un frío brutal, me acuerdo, y yo sentado chismoso en una silla chiquita, nomás yo le ponía a hacer las donas con una tapita del frasquito de vainilla, del círculo del medio. Ajá. Pero ese aroma a la hora de estar cocinando las donas en el aceite, o el pan, las conchas que hacía mi papá en el horno, sigue acompañándome hasta el último día seguramente, y hasta el último momento. Soy fan del pan, no puedo tragar tanto pan, pero soy fan del pan. Y si hablas de ese aroma, es ese aroma de la estación que yo recuerdo
con esa precisión. Y tengo que hablar de los aromas de mi mamá. Los aromas de mi mamá, pues era cuando venía los sábados en la tarde, el tren del ferrocarril que venía todavía a Cuernavaca, que dejó de circular en el año 1996. Pues nosotros el sonido de cuna de nosotros eran las máquinas que transitaban en el patio de máquinas aquí en la estación del ferrocarril. Entonces, pues los silbidos que eran pues un silbido de una máquina, de la máquina de tren. Durísimo, Ajá. ¿no? Anunciaban que llegaba el tren a las 12 y cacho de allá de Balsas, donde venía a Cuernavaca. Y entonces ahí venían los aromas más espectaculares, porque nos subíamos al tren de Mosquita, mi hermano el menor y yo íbamos a dar a la estación del ferrocarril en uno de los recorridos que hacía para poder estacionarse el convoy, ¿no? Ajá. Y luego pues venían aromas como de gente que venían unos chiquihuites pues, con duraznos o con ciruelas o con fruta que traían de alguna zona del sur de la entidad o del estado de Guerrero. Y lo que se caía debajo de los asientos del tren, pues ahí los andabas pues pepenando, porque pues lo del suelo era tuyo y obviamente pues uno agarraba, ¿no? Obviamente mi mamá, el día que se enteraba que andábamos haciendo, nos ponía unas chingas brutales, porque obviamente pues cuánta gente no perdió la vida, un miembro, una mano, un brazo entre los vagones del ferrocarril. O sea, se metían abajo de Nos metíamos nosotros a los vagos, pero obviamente a la hora que te trepabas en la mosquita para subirte al tren, pues había el peligro de que te cayeras, porque el tren iba en camino. No, ¿has visto a las señoras esas que les entregan comida a los carnales que van de Centroamérica hacia... Sí, ¿no? En la Bestia. Bueno, pues en la Bestia, pues ese tipo de cosas, no a esa velocidad, porque obviamente el tren ya se iba deteniendo aquí, nosotros nos trepábamos. Ajá. Y entonces, pues en lo que el tren se detenía, pues obviamente para nosotros era una fiesta, era fiesta. Pero ese sábado, los sábados hacíamos eso, después de la doctrina, porque había que ir a la doctrina. O sea, a la iglesia, como al catecismo. Al catecismo. Ajá. Al catecismo ibas para que obviamente te dieran un boleto que luego te lo entregaban al final del año por una bolsa de juguetes que venían unas... Pues yo creo que eran como de World Vision, alguna cosa de esas, que entregaban a los niños pobres miserables de aquí de Cuerna, que éramos nosotros. Entonces en esa bolsa venían regalos espectaculares, era la magia. Tenías que ir los sábados forzosamente. Regreso al tema de los olores. Ajá. Entonces ahí venía un señor que traía carne enchilada, longaniza y otras viandas de ese tamaño que mi mamá el sábado a las 3 de la tarde preparaba, porque el señor, creo que hasta le fiaba a mi jefa porque mi papá llegaba a las 4 para pagarle. Okay. El aroma de la longaniza. Ajá. Con los frijoles de olla. Uf, ay, no manches. No, qué cosa. Seguramente mucha gente, por eso la radio es una maravilla, porque a la hora que estás hablando de esto, seguramente a mucha gente ya se le antojó y vino el aroma. Ya lo oliste, claro. Entonces yo soy súper fan de los aromas, como decías tú hace un ratito. Esas dos cosas me recuerdan a niño, me recuerdan a lo feliz que era tener un papá y una mamá que te amaban. Y eso te regresa, y qué padre es cuando te regresan ahí, claro, ¿no? O sea, cada vez que te regresas ahí, cada vez que pasas por una panadería, hueles la dona y entonces es regresar a la esencia, regresar a casa. Regresar a tu inicio de vida, a donde estaba tu mamá y tu papá. Hoy ya no están, bueno, ya no están físicamente, están aquí conmigo, me siguen cuidando y mira que hacen una labor. Porque, hacen mala labor. Está medio cabrón cuidar a un güey como yo, pero bueno, en fin, eso es un aroma de vida. Y a partir de ahí, de saberte amado, de saberte reconocido por tu familia y de empezar a avanzar, llegas a los 13 años y te ves en una cabina de radio donde dices, quizás es aquí. No, ni mucho menos, no. Yo sabía que era diferente porque hoy le platicaba a mi hijo hace un rato cuando fuimos a ver un cliente. Hoy vengo desde temprano a ver un cliente a las 8 de la mañana, que por cierto seguramente se anunciará con nosotros. Ay, hola. Primero Dios, sí, claro, y una de las abarrotoras más importantes que habría en Plan de Ayala. Ya veremos pronto. Y entonces, yo le decía a él claramente que el día que yo llegué a la industria sin saber a qué me iba a dedicar, me gustaba que me aplaudieran cuando era niño. Porque obviamente pues yo era muy bueno para el micrófono y hacía pues
la recitación y hacía la declamación y el banderita y el firmes ya en... Estabas en la escolta, Sí, eres niño de sí, escolta, sí, no sí, te lo fui puedo niño de creer. escolta, sí, pero odiaba la escolta. Pues es Pero odiaba la escolta y yo le decía a la maestra, oiga, yo mejor conduzco el programa. Yo soy maestro de ceremonias. Y yo era el maestro de ceremonias de la escuela. Seguramente mucha gente que me ubica se recordará yo conduciendo los honores de la bandera en la escuela, ¿no? Era eso. O sea, pero no sabía. O sea, el ser No lo tenías diferente a claro. los demás, que no me inhibía el micrófono ni la platicarle a los adultos. Además era precoz. O sea, eso tengo que decirlo, metiche, chismoso. O sea, Y te llevas con gente más grande. toda la vida. Hoy todos mis amigos Sí. son 10 años más grandes que yo, ¿no? Ok. Mis socios, la gente con la que he trabajado, son gente mucho mayor. Me Ajá. encuentro mejor con la gente, aunque me la paso muy bien con la gente de mi edad, ¿eh? También debo decirlo. Y yo así, sí, ojalá. Oigan, Sí, me la paso muy bien, ¿eh? Entonces, no sabía yo que iba a dedicarme a esto. no tenías idea. Llega mi vecino a vivir enfrente del Infonavit de mi mamá, donde nos llevan de la estación a La Rosa, allá en Jutepec, un Infonavit que está ubicado allá en Jutepec. Entonces, ahí llega un güey a vivir enfrente de la casa que se llama Cupertino, un cuate que ya trabajaba en la radio y que yo empecé a verlo, pues cómo la gente pues, le hablaba a Don Cooper y era importante carnal, ¿no? Entonces, y yo pues en mi reverencia de ¿qué onda, Cooper? ¿Cómo estás? Yo le decía, ¿qué onda, Cooper? O sea, yo tenía unos 10 años, 11, y mi papá me ponía unos cagues brutales diciendo, respeta a mi compadre. Y yo le decía, pero pues, si no le estoy faltando el respeto, tienes que hablarle de usted. Un día le dije a mi papá esto, y ojalá pueda la gente entenderlo alguna vez. ¿Por qué le tienes que hablar de usted a la gente? Yo soy igual, no puedo. Y entonces me dijo, pues porque son mayores, ¿y eso qué? Y le dije, a ver, pa, cuando tú le pides ayuda a lo más grande de lo que conocemos, que se llama Dios, pues ¿cómo le dices, don Dios, échame la mano? Pues no. ¡Qué buena analogía! Le dices, sí. Padre, ayúdame, o como le digas, o como lo que crea la gente, pero Ajá. le hablas de tú a lo más sagrado que hay y a lo que, por supuesto, pues existe en este mundo. Entonces, ¿por qué le tienes que decir de tú, digo de usted, a un pinche mortal que a veces no sabes ni siquiera si siquiera es honorable el güey? Entonces, sorry. Entonces mi papá me puso una chinga, pero después entendió el por qué era yo así. Entonces Cooper se convirtió en el primer eslabón que tuve con la industria. Me llevó a la Radio Fiesta, empecé a darme cuenta que me gustaba. Pero era el aplauso lo que te llamaba la atención. No, en ese momento ya no. Ya no. No sabía. Me gustó la operatividad. Me gustó ver cómo ponían los discos y que los bookies sonaban en ese instante y el conjunto África con la cumbia de los luchadores y los grupos locales de moda. Me di cuenta que en ese momento que sí a lo mejor ahí empezaba a tener algo que ver yo con esto. Y aquí nos vamos a quedar, nos vamos a ir a una breve pausa, si te parece, rapidísimo, público querido. ¿Cómo venden publicidad? Vamos y aquí, venimos. ¿no? Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Ya estamos de regreso, público querido y conocedor, en Estampa Morelos con Arturo Ortiz. Y entonces... Tendrías que cantar el jingle. ¿Cómo cantar el Hay jingle? un jingle Yo amaba los jingles, siempre he amado los jingles. Uy, ¿te acuerdas cuando los hacía muchísimo Pandora y Mijares que empezaron con los jingleros? Eran jingleros. Sí. En la industria los jingles siempre han sido la magia para vender. Uh-huh. Entonces yo amaba la industria. Esa estación que estoy diciendo tenía un jingle que se llamaba... Decía, con mucho sonido. Yo soy muy malo para cantar. Esta es Radio Fiesta con usted. Decía, ¿no? Canal 142. Ya la gente anunciaba, ¿no? Entonces,
Las estaciones de radio tenían los jingles más bonitos que te puedas imaginar. La Pantera. 500. Te voy a comentar algo. Yo soy locutor por La Pantera. No es cierto. Sí. Y yo por W, juzga. No, bueno. Eran dos empresas de radio muy importantes en Ciudad de México. Hoy somos filiales de Grupo Radiópolis. Tenemos XW allá enfrente, La Voz de la América Latina es de México. Imagínense la Y esta catedral. es La Qué Buena en el 105.3, que resulta ser pues, una estación que tiene 78 emisoras afiliadas en el país con el concepto de La Qué Buena, pero te platico de los jingles y de la Pantera. Ajá. Tenía efectivamente esa edad, 10, 11 años, y siempre fui acompañado de la radio. Mi mamá escuchaba Radio Centro y también escuchaba Radio Variedades. Ay. Y entonces Ajá. había un hombre que se llamaba Enrique del Callejo que anunciaba, esta es XEJP, Radio Variedades, 1520 kHz, primera en su tipo. Una estación más de Organización Radio Centro, trabajando para usted desde la bellísima Ciudad de México. Y entraba el jingle, Radio Variedades. Wow. ¡Qué maravilla! Entonces, pues ahí yo estaba ya muy, muy enamorado, sin saberlo, de la industria. Ajá. Y luego, pues era súper fan de la música en inglés, igual que tú. Ujú. También el español, muy, pero mucho, y de todos los géneros. Pero obviamente, Pero más del inglés. en inglés en ese momento, la década de los 80, súmale, trasládate, y la No. gente que nos está viendo, 1980, bueno, el nacimiento de Michael Jackson, y Pat Benatar con We Belong sonando a todo lo que daba, y Cyndi Lauper con sus pelos color naranja anunciando las chicas solo quieren divertirse, We Are the y World Michael con Zembello, no, qué cosa espectacular, Duran Duran, y todos estos hombres que hicieron y mujeres vibrar en Ciudad de México un concepto como La Pantera. Ujú. Entonces yo le buscaba en la radio el 590, entre el 600 ahí, para poder, obviamente, sintonizar a los locutores de aquella época. Había un cuate que se llama José Luis Rodríguez Moreno, que era un espectáculo al escucharlo al aire. Y decía, cuando regalaban un sencillo, yo quería tener un teléfono y querer hablar para ganarme los discos. premios, los Ajá. discos que daban, ¿no? Y anunciaban, Duran Duran, otro zarpazo de 590, Notorious, ya estaba la rola, ¿no? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo Y te acuerdas de todas decían, estas cosas, padrísimo? Otro zarpazo, Notorious, Duran Duran, otro zarpazo de 590, participa del mundo joven de la Pantera, captúralo. ¡Wow! Ya venía el rugido y Ajá. entraba el locutor y decía, atención, cachorros, a reportarse al número tra. Ajá. Y bueno, pues ahí te ibas. No, bueno. O decía, viene la chica de pelos color naranja, Cyndi Lauper, con el tema de las chicas, solo quieren divertirse. Yo siempre, había como los encuentros entre los artistas, yo quería que ganara siempre Cyndi Lauper porque las chicas solo quieren divertirse era mi rola favoritita. ¿En Sí, serio? claro. Wow. Y de esas muchas más que Ajá, hoy ajá. anuncias tú aquí en W. Sí. Y por eso este sueño mío de hacer WFM del otro lado, ¿no? Qué maravilla. Que es un espectáculo. Por eso me hice locutor, porque obviamente escuché tantas y tantas historias de la radio, pues que obviamente me tocaba animar. Y la verdad es que a la hora que empecé a animar, qué cosa tan esplendorosa encontrarte con el auditorio y con la música. ¿Cuándo fue, cuando tú te sentaste por primera vez, así, en un micrófono? ¿Qué edad tenías? 17 años. Ay, ok. Ah, pues como el Jordi. Más Bueno, o menos, más o menos, Sí. más o menos. Nomás que esté güerito y bonito, ¿no? Yo pretito y Oílo. más proletariado, ¿no? Pero no. Sexy. Es sexy. Arturo Ortiz es sexy. Así que calle usted. Oye. ¿Sabe qué? Me decían que el color de piel denuncia uno nuestro código postal, ¿no? Eso eres. No, pero Es como parte de la vida, pues. Ah, perdóname. Y entonces tenías 17 años. Sí, ¿Te acuerdas qué sentiste? sí. ¿Lo puedo decir al aire? Ujú. Me cagué. Porque en ese momento, cuando abrí el micrófono on air, Híjole. no sabes qué decir. Dices que sueñas muchas cosas que hacer, pero en ese momento no sabes qué decir. Se te revuelve. Fíjate, te cuento una historia rapidísima. Yo la primera vez que entré al aire, estaba tan nerviosa. Me acuerdo que la primera canción que yo presenté fue Down Under, de Men at Work. Men at War. Y Yo iba en tercero secundario cuando sonaba la de Men at War. No manches. ¿qué tal? No, bueno. Fue la primera canción que presenté en un concepto que yo hice, que se llamaba El Desván, ahí con Armando Ayala, en Baja California. Y entonces, Armando Ayala, el dueño de las emisoras de Poquella Zona. ujú, Ok, luego hablamos del tema.
Y entonces, creo que hoy es senador de la República. Exactamente. No importa. Sí, por eso te estoy diciendo. Pero bueno, ¿y luego? Y entonces, fíjense, imagínate qué nerviosa estaba. Ya saben, la mamá, ¿no? Habla para felicitar, ¿no? Y así hacer bulla para que la niña, pues, dijeran, ay, pues mira, sí la escuchan, ¿no? Y entonces habla, en paz descanse mi mamá también, y dice, ay, pues muchas felicidades por este nuevo programa, qué padre concepto y quién sabe qué, ¿no? Y yo, ay, qué padre, ¿quién habla? No le reconocí la voz. No, bueno. Y entonces, Laura, y yo, Maura. No, Laura. Maura. Yo, necia con él, porque era lo que yo entendía del nervio que tenía. Entonces me dice, ¿de veras Maura? Y yo, sí, Maura. No, soy Laura, tu madre. Y yo, ay, ok, gracias. No, bueno. Entonces fue una risa de todo mundo al mismo tiempo. Y yo, hay público querido, desde ahí tengo el público querido y conocedor. Órale. ¡Qué nervio! Y es la primera vez que estoy al aire aquí, porque yo había mentido para entrar al aire en un programa. Yo había dicho que era locutora en la Ciudad de México, era pura madre, ¿no es cierto? Y entonces, de verdad, es una sensación, a mí se me revolvía el estómago, no sabía qué hacer. Esa sensación, hasta el día de hoy... No se te acaba. No se te acaba, nunca. No. Es un tema de adrenalina chida. Ajá. De que el equipo, pues yo tengo un equipo grande de producción. Enorme, esto se llena. Sí, es un circo aquí, es una romería, ¿no? Cuando uno viene a trabajar y ya llego y a ver, ¿qué traemos hoy? Y entonces empiezan a decirme, pues traemos esto y esto y esto y esto y ahí y ya les digo, se te fue esto y se te fue esto, güey. Porque pues yo vivo en esto todos los días. Pero a tus 17 años no, en aquella solito. época, bueno, en aquella época era... ¿Qué hiciste? Era intentar, pues tratar de que emular yo a los grandes locutores de ese momento. Uh-huh. Porque en Radiodrama, donde te estoy hablando, que era el grupo Radiodrama, yo le digo Radiodrama. Uh-huh. Un saludo a la gente de Radiodrama con cariño. Había un montón de locutores que eran aguas. Uh-huh. Los papas fritas de esta tierra. Uh-huh. Ahí estaban los mejores locutores en aquella época. Estoy hablando de 1980 y cachito aproximadamente. Uh-huh. Y ahí siguieron hasta el año 2000 y cacho, que una buena cantidad de ellos se fueron jubilando, algunos terminaron fuera del micrófono, algunos se los llevó Dios, algunos se los llevó el diablo, porque también había cabrones, ¿no? Entonces, obviamente, fue una gran escuela, una formadora de talentos cañón. A mí me formaron verdaderos gigantes de la industria. Por eso creo que les aprendí algo y bien a toda esa banda. Sí. A Víctor Salgado, mi compadre el gordo, que ya en paz descanse, que fue el mejor locutor en su momento y luego fue líder del sindicato durante creo que 30 años, no sé cuánto. Uh-huh. Le acompañé 10 años, él me formó en muchos temas, en programas de revista y también tenían hambre de hacer cosas diferentes. El Mike Castillo, que fue el director artístico de Radio Centro, que fue un locutor que todo el mundo ubica, creador de conceptos musicales como Nieve de Limón aquí en Cuernavaca. Uh-huh. Bueno, hoy vive felizmente en Minnesota, pero el Mike creó la 102.9, la Universal 102, él la hizo. Wow. Hizo muchas estaciones de radio, Miguel, la Super 95. No tendría yo tiempo para explicar todo lo que hizo el Mike. Ajá. Fue la voz de Bacardí, fue los primeros que cruzó la frontera. Sí, él fue la voz de Bacardí. ¿Te acuerdas de que aquellos comerciales de Bacardí añejo? No, la otra, de la Cuba. Ajá, creo que sí. En Brasil, como en todo el mundo, ya, se prepara claro. ron Bacardí blanco y refresco qué de rico. cola. Y era la imagen de Oscar Bonfiglio. Oscar Bonfiglio, ajá. Y Mike era la voz. Lo doblaban. Mike doblaba la voz. A Oscar Bonfiglio. Sí, y claro. mira, y hoy es doblaje Papas totalmente, fritas. el papas fritas del doblaje. Pero en aquel tiempo las voces así, de esas engoladas, empostadas, Ajá. pues eran Con el aguas. Pepe Labat y toda esta gente, ¿no? Don Roberto Armendáriz Páez, en paz descanse. Él me enseñó a amar las noticias, que no está nada sencillo. Híjole, Don amar Robert las noticias sí está Armendáriz. cañón. Y Don Robert Armendáriz era una voz tototota y además el creador del sistema morlense de radio y televisión. Nada más. O sea, con la crema innata. Pues me Arturo formaron Ortiz. todos ellos. El domingo Imagínense. fui a los viveros de Tetela del Volcán y me acordé de mi gran amigo Pepe Vázquez Calderón. Vázquez Calderón José, como le conocía a la gente. Ajá. Un hombre que me formó
en la XCDO, en la 1190, donde ya debuto como profesional de la industria. Y ahí nos vamos a quedar. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a necesitar como unas... ¿Cuántas, güero? ¿Cuántas, Yera? Oiga, Unas 4. ¿puedo decir en qué hora estamos o todavía no? ¿O ¿Nos vamos a la otra, horas? no? Es que tengo hambre, pero bueno, está bien. Ahorita regresamos, público querido. No se vaya, estamos en Estampa Morelos. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Es un gran equipo familiar. A mí, hoy que tengo el gusto de la cotidianidad aquí, Ajá, ¿no? de encontrarnos en el pasillo. Que Buen nos día. encontramos, ¿Qué hubo? buen día, hola, nos saludamos con mucho gusto, pero veo a tu familia todo el tiempo. ¿A mis hijos, a mi mujer Ajá, o a la banda que trabaja aquí? no, a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, por eso te digo, tu familia radial es maravillosa y Sí, con ellos increíble. convivo como mucho más. Ujú. Pero ver a tu familia siempre contigo, a mí me impacta porque de pronto estar en este medio te aleja. O sea, Me nos alejó muchos aleja. años. Ajá. Me alejó muchos años. ¿Sí te alejó? sí, ¿Te llegó a alejar? Mucho. Y repercutió en mi hijo mayor, Ok. biológicamente. Tengo 2 hijos, uno biológico y el otro que lo atropelló mi mujer y ya lo tuvimos que quedarnos, ¿no? También tiene barba y todo el pedo. Tú lo conoces. Sí. Es el Junior. No, no es cierto. El Es Junior. el Harry. El Harry. Ay, Este, adorado. sí me alejó. Sí me alejó. Yo he tenido muchas etapas en mi vida. Una de ellas, muchas etapas altas y bajas. Como todos. Pero como la vida en la industria, para quien reclama un espacio, tiene que tener muchos sacrificios. Sí. Cuando Kiko era pequeñito, Kiko es el director artístico ahora de La Qué Buena. Ujú. Y es el sucesor de todo esto, indiscutiblemente. El cuate que encontró su verdadera forma de vivir la industria. Porque Kiko estudió cine. Ok. Pero no conocía el radio. El güey nos había dado el chance de conocer el radio. Es que, Y cuando empezó a conocer el radio, no, bueno, aguas. Y aquí es. ujú. Entonces, cuando era chiquitito, pues obviamente yo tenía que salir. Pero yo perdí una elección en el año 97, poca gente sabe que fui candidato. He hecho cientos de campañas porque es una parte a la que poca gente también sabe que me dedico. Yo soy publicista Ujú. y hago campañas, pues sí, muy exitosas, algunas no tan de buenos gobernantes, pero pues yo soy chamba, ¿no? publicista. Ujú. Es como el médico, cualquier persona que, ay, no, este es bien malo. Y pues que la sociedad Pues lo tú cúralo juzgue. y ya, ¿no? Sí, O sea, eres doc. a mí me contratan, tengo una agencia de publicidad muy prestigiada, entonces Ujú. en esa candidatura perdí todo y me fui a vivir a un departamento que tuve en el año 91. Tenía 20 años y ya tenía mi departamento. Un Infonavit allá en San Carlos, hasta la rechingada de lejos. Y entonces pierdo todo. Y Kiko tenía 1 año y cacho y mi mamá y mi mujer ya tenían cada quien pues un derecho reclamado. Una a vivir en su casa y la otra que quería su casa. Y dicen que el casado casa quiere. Claro. Hubo un incidente ahí de entre suegra y no era. Ay, te conta. Ajá. Y tuve que salimos con nuestra recámara a la cuna del Kiko y un chorro de bolsas y nos fuimos a vivir allá. Y vámonos. Entonces, obviamente, pues la situación económica no era la mejor. Entonces, tuve que venir a buscar grabaciones, tuve que venir a empezar de 0. Híjole. Cuando yo ya era pues un cuate que ya lleva muchos años en la industria, ya tenía un nivel, ya tenía pues, una reputación que cuidar. Un nivelazo, ¿no? Y Ajá. entonces me decía Víctor Hugo, me acuerdo,
en paz descanse el gordo, me decía, nah, ¿qué vas a denunciar, cabrón? Un pinche jaripeo, así me decía, perdón a la gente. Ujú. Porque tuve que hacer un programa de jaripeo, ranchero, para poder darle comer a mi Kiko. Pues hay que dar. ¿No? Y pues el otro en el mame de las noticias, y ya sabes, ¿no? Porque Ujú. no sé por qué todos los de las noticias sienten así de como de la última Coca-Cola del desierto. Es que dicen que es así como ya estás en noticias y ya es un estatus diferente. Ay, sí, cómo no. Yo sigo haciendo noticias, sigo haciendo lo mismo, pero bueno, está bien, cada quien su vida. Ujú. Entonces, no estaba fácil venir con 12 pesos desde Yautepec, ahí en San Carlos, al centro Radiorama, donde trabajaba, y buscar, pues, para que el chamaco tuviera para comer. Entonces, durante 4 o 5 años estuve fuera, metidísimo en buscar y regresar. Y lo logré. O sea, regresé. Ujú. Regresé, pero mi hijo pagó las consecuencias de estar un padre ausente. Y en una etapa complicada. Nada ¿no? fácil. Ahí en el Choro que mencionabas tú hace un ratito, Ujú. ahí fue cuando dije, yo era el director de Radiorama, era el director de operaciones ya en ese tiempo de Radiorama. Ujú. Ya era muchas cosas. ¿En qué año empezó el choro? En 2003. Ok. 2003, qué maravilla de programa. Cómo me divertía con el maldito anciano. De verdad que apenas lo veía el güey hace unos días en un evento de directores. Y llega y me dice, güey, mira qué guapo te ves. Y me empieza a fregar, ¿no? Y le abrazo a mi abuelito y le digo, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Viví intensamente ese programa. Junto con él y Viridiana, un descubrimiento espectacular que venía de la Fray Luca Pacholos. Ya fue cuando te conocí. Me la pasé increíble. La verdad es que disfruté muchísimo a Juan José, disfruté mucho a Viridiana, disfruté a toda la gente que me acompañó en ese espacio hasta el 2006, que dejé el grupo Radiorama y dejé el Choro, y vino La Aventura, vino Minuto 57, que era el concepto de todas las emisoras de radio al 57, me gané la amistad de algunas emisoras, pero la verdad es que fui muy feliz produciendo esto, lo hice Los Hijos de la Guayaba, en la tele, que fue un trancazazo, en Ok. Televisa a las 6 de la mañana, paras temprano, una mentada de madre, pero Ah, ya sé. cuando ya estabas en el estudio, pues sí, ya era muy feliz. Es la etapa que hice tele, Los Hijos de la Guayaba, hice una serie de programas. Luego me encontré con la gente de MBS, con el Richie, a quien le mando un abrazo, mi querido Ricardo Gómez, me invitó a la estación más importante en ese instante, que era la mejor FM, la 97.3. Ujú. La rompimos espectacular. Conocí al Chorejas, que me acompañó en el aire con Ajá. los más parados de la información, esta revista que la rompió, y luego pues teníamos Exa, pues hay que aprovechar, hicimos Exayunando con Huevos en la mañana, de 7, 9, 8 años el programa, el otro, el de la mejor duró 15 años, y el de la mañana duró 9 años. Ok. En el 15, y luego pues ya hice un chorro de campañas, y no, bueno, Eres el hombre orquesta. soy un hombre muy feliz haciendo lo que hago. Ajá. Eres Muy el hombre orquesta y eres un hombre muy feliz. Y como te digo, el hecho de verte acompañado de tu familia, ¿no? De tu familia, esposa, tus hijos, de tu familia radial que te ve y, ¿sabes? Cuando me percaté de todo esto de la manera más genuina, el día que nos ofrecieron Ajá. la comida del día del locutor o el día de la radio. ¿Esta o la anterior? Esta es que yo en la anterior no estaba. Ok. Me tocó Estuvo este año. espectacular, aquí arriba en el Aquí Coca-Burra. arriba, Sí, ajá. claro. Ese día dije, qué padre cuando de verdad importa, ¿no? Qué padre cuando de verdad importa, cuando te brindas, cuando compartes. Y yo creo que el hecho de hoy en día ser líder, no un jefe, ser un líder. También, jefe. Sí, pero el líder es el que te enseña, el que te jala, el que te lleva. El jefe, es que para mí es otro concepto, pero el líder es el que lleva. Y creo que tú llevas, voy a llevar 2 estaciones, es que no está fácil. En Radiorama llevaba 6, 7. Y tenía 28 años. Y yo dándome así, ¿qué? Sí, cuando hicieron un gerente de operaciones en Radiorama tenía 28 años. ¡Wow! Y fui líder del sindicato, el secretario de Trabajo del sindicato de Radio y Televisión, cuando tenía 25. O sea, por eso es el hombre orquesta, entonces. Pero son experiencias de vida. Claro. Pero también hay la otra parte, la que tú hablas bien bonito, pero también la otra parte, la del hijo de ahí le cortan, ¿eh? O sea, Arturo, el hijo de porque obviamente hay mucha gente que allá en el exterior, pues Ajá. así me dice, ¿no?
Sí. Y cuando llegan conmigo les digo, sí, todo lo que dijeron sí es real. Efectivamente sí soy. Sí, es cierto. Sí soy. O sea, sí soy todo lo que dicen para quien quiera verlo de la manera en que quiera hacerlo. Entonces, así como lo acabo de decir. Ujú, Para quien quiera verlo como quiera hacerlo. ujú. Yo solamente soy un cuate que ama la industria y que para llegar a ser algo de lo que es, uno necesita talento, apoyo de la familia. O sea, apoyo de la familia es fundamental. Fundamental. El tutor, la mamá, el papá, el novio, el que sea. Quien sostiene tu carrera radiofónica ya la hiciste. Luego debes tener un montón de pelotas, perdóname la expresión, Ujú. con No, mucha sí. fuerza de voluntad, como le llaman los que hablan correctamente. Ajá. Y un poco de talento. Si tienes esas tres cosas, ya fregaste. Corazón. Vas a romperla en la industria. Corazón y amor a esto, que es, em, es un respeto a todo lo que es. O sea, yo creo que el respeto al aire, el respeto al micrófono, el respeto a la gente que te escucha, tu contenido hecho con amor, es que creo que todo va en amor. Todo nace del gran amor que le tengas a lo que Ajá. vas a proyectar. Y Lo todo que se hagas, reduce ¿eh? a dos cosas, Sofía, en la industria. Ujú. El código de la comunicación tiene solamente un escenario, un emisor y un receptor. Ujú. Y en medio un mensaje. Ujú. Si tú logras cumplir el código de la comunicación con tu auditorio, Ujú. estás del otro lado. Y así se resume esto. Y la honestidad con la que lo transmites, porque yo siempre he pensado que la gente se da cuenta cuando tú no eres honesto, cuando tú Sí. no transmites en realidad eso que estás diciendo, ¿no? O sea, cuando no es honesto lo que estás... en la tele, por ejemplo, tienes, Un me prompter. estás viendo, ¿no? Tienes prompter y me estás viendo además, ¿no? O sea, tienes este elemento de producción, digámoslo así, que eres tú. Al aire no, en radio no, en radio, híjole, donde no los agarres, no los agarraste y es bien fácil hacer. Sí, hoy por fortuna la gente tiene 10,000 opciones. No Ujú. solamente las 17 frecuencias en FM, sino también cientos de Oye, el plataformas que la streaming, gente puede ver, y su Ujú. Spotify y todo lo que hay ahí, y Apple Music y ahora YouTube Music, no sé qué tantas cosas va a haber. Y cientos de contenidos que la gente prepara en las redes, en las plataformas. Ujú. Y qué fortuna que haya todo eso, para que quienes obviamente hoy contamos con rating, digamos, no manches, qué bueno que la banda nos sigue prefiriendo a nosotros. Oye, ¿no? aquí estamos. Una sola pregunta, ya nos vamos. ¿La radio se muere o no? No, ¿cómo creen? Nunca, ¿cómo creen? No. Los que dicen eso lo voy a decir con mucho respeto, pues una gente muy ignorante que no tiene la menor idea de lo que es la industria, ni tiene ni idea de lo que significan los targets de audiencia, ni dónde vamos dirigidos, ni los contenidos, ni el por qué sobrevive la industria. Te voy a dar un ejemplo, y le decía yo otra vez a alguien que estaba muy preocupado de mis chamacos nuevos y me decían, Ujú. es que estamos compitiendo contra la internet. ¿Cómo vas a competir contra la internet? No digas burradas, ¿no? Le dije otra cosa, ¿eh? Ujú, Que terminen en jadas, pero por favor, ¿cómo van a entender eso? No. ¿Sabes por qué no somos iguales? Pues no. A ver, sí, efectivamente hoy la industria en números crece brutalmente porque el 14% de la audiencia hoy te sigue a través de un aparato de estos, un teléfono, Ajá. la marca que quieras, a través de antena, porque los radios tienen antena, algunos de ellos, Ajá. y otros por aplicación. Ajá. Entonces, entre los dos suman el 14 y 14, son 28% de audiencia. Sí. El restante lo hacen con un porcentaje de 8% en tablets y el otro, el 2%, en máquinas, en computadoras. Entonces, estamos hablando que son aproximadamente como el 40 y tantos % digitales. Ujú. Ojo. El 60% de audiencia llega a través de antena. Ujú. Entonces le dije a la chava que me estaba diciendo esto. ¿Sí entiendes que esto es gratis? La antena es gratis y esto, si no tienes dinero, no puedes encender tu maldito teléfono. La radio es gratis. ¿Cómo van a competir contra los datos? ¿Cómo van a competir contra cientos de procesos que debes tener aquí? Con que enciendas un botón que diga on air, estás al aire y es gratis.
Por eso la radio no va a desaparecer. Por eso siempre habrá gente que tenga este amor por la industria. Apenas no hace mucho estaba escuchando yo a alguien ahí de los que saben, que dicen que saben de radio, esas cosas, pero que nomás son puro mame. ¿Por qué la radio no se va a morir? Porque apenas acaban de hacer un experimento la gente de Spotify, que es la número 1 de plataformas en auditivas. Y toda la gente compraba Spotify Premium y todo ese tipo de cosas para poder escuchar sin comerciales su música. Okay. La gente que escucha radio, escucha porque quiere sentirse acompañada. Somos compañeros. ¿Y quiénes son los acompañantes? Pues los locutores que dicen 11:20 y la temperatura 25 grados. Con eso, ¿eh? Puta madre, pues ya te das cuenta que hay alguien contigo. Ajá. Y entonces le mando un saludo a fulano de tal, o le mando un abrazo a fulano de tal, o le digo que la calle fulana está saturada, tra. O te felicito de cumple, ¿no? La gente siempre quiere escuchar a alguien y la radio es su fiel acompañante. Siempre estará ahí. Arturo Ortiz, qué gozadera. Qué gusto tenerte, espero no aburrido a la gente y espero que una que otra mala palabra que salió por ahí la editen y obviamente pues no me digan como la otra vez me dijo una señora en el radio. ¿Qué te dijo? Oiga, diga el locutor que está al aire que la gente que nos está escuchando merece respeto. Porque está diciendo malas palabras. Y le dije, híjole. Pues cámbialo. No, sí, le dije también al final, pero le dije de manera elegante, pues que esto ya lo permite la Real Academia de la Lengua. O sea, el güey, el no manches y todo ese tipo de palabras. Sí, claro. Hay comerciales que obviamente los hace Victoria, ¿no? Maravillosos comerciales de Victoria que hacen de la cerveza. Entonces le dije, le ofrezco una disculpa, señora. La verdad es que tiene hoy 17 frecuencias en las que pueda usted convivir con un locutor. Otro tipo de locución y ya está. Yo llevo muchos años haciendo este tipo de ejercicios y la gente que me hace favor de sintonizarnos en el 105.3 de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, cuando llego, pues ya sabe quién soy. Y eso me llena de placer. Y eres Arturo. Lo voy a seguir haciendo. Muchas gracias. No, hombre, con a ti, gracias a tu gente que nos ve. Gracias. Un placer. Oye, no, pues sí, más. Necesitamos conocer más historia. Qué no, pues es que sí, nos faltó como... Bueno. Eso fue una cuarta parte. Gracias, Arturo Ortiz. Hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a la gente, a tu equipo de producción y pues al director y a toda la gente que hace posible esto, ¿no? Abrazo con mucho afecto. Gracias a la gente. Muchísimas gracias, pero sobre todo y como siempre que cree, gracias a usted por el favor de su atención. Besitos a papachos. Hasta la próxima.